Modus operandi viene del latín y significa modo de obrar, literalmente de operar o de hacer las cosas cuando es característica y reiterada. En el lenguaje común, esta expresión se refiere a la manera habitual y característica de actuar de una persona o de un grupo de personas. Cuando nos referimos al modus operandi delincuencial, serán esas estrategias o métodos empleadas por los delincuentes para cometer sus accionares delictivos y lograr sus objetivos. Esta expresión también se utiliza en criminalística para hacer referencia al modo característico de actuar de un delincuente. También se puede interpretar como el análisis de los esquemas intelectuales, estrategias y diversas formas utilizadas comúnmente en la comisión de actos delictivos. Cada delincuente, cada grupo generador de violencia al margen de la ley, tendrá una forma característica y reiterada de accionar, de actuar. En cierto sentido, la delincuencia como tal no opera. Quien opera es la fuerza pública. Estos delinquen y en cierto sentido vamos a encontrar diferentes tipos de delincuentes con sus respectivos modos de actuar para lograr sus objetivos delincuenciales. Por lo tanto, nuestra labor preventiva dentro de la seguridad privada es establecer en esos análisis de riesgos que realizo en mi puesto, que realizo en mi servicio, a qué tipo de delincuente me puedo ver enfrentado para anticiparme y prevenir sus accionares delincuenciales. A fin de que nosotros como miembros de la vigilancia y la seguridad privada distingamos los diferentes tipos de delincuentes que podemos enfrentar en el puesto, en el servicio, es importante que conozcamos las características más típicas de estos y sus modus operandi delincuencial. Los delincuentes en nuestro país han experimentado una fuerte evolución durante los últimos años, predominando el alto grado de violencia, el uso de todo tipo de armas, la disminución de la edad de los autores y la concertación entre dos o más personas o grupos para cometer cualquier tipo de delito. Antes de determinar a qué tipo de delincuente me voy a ver enfrentado como miembro de la seguridad privada y de acuerdo al entorno donde estoy prestando el servicio de seguridad, definamos el delito como todo acto o maniobra punible que va en contra de la ley. Se entiende como delito aquella acción realizada de forma voluntaria o por imprudencia que va en contra de la ley. Según el ordenamiento penal colombiano, de acuerdo al derecho penal establecido en la ley 599 del 2000 que habla del Código Penal y la ley 906 del 2004 que habla del Código de Procedimiento Penal, se establecerá que será aquel comportamiento humano que compromete las condiciones de existencia, conservación y desarrollo de la comunidad y exige como respuesta una sanción penal. Una conducta punible requiere una pena, requiere un castigo. Es decir, esa conducta punible se tiene que demostrar que se realizó. Por eso cuando se habla de hechos punibles, se comprende de que la persona cometió un delito y por lo tanto merece ser castigado de acuerdo a las normas preexistentes. En este orden de ideas, establecemos que el triángulo del delito tendrá una cúspide, en este caso estará enfocada en la oportunidad, hablando popularmente en dar papaya.
Cuando nosotros no estamos bien posicionados en el puesto de trabajo, en el servicio asignado, vamos a ser facilitadores del accionar delincuencial. Caso contrario, cuando nosotros estamos enfocados en la labor para la cual fuimos contratados, en este caso la seguridad privada, en prevenir y disminuir el accionar delincuencial, no vamos a facilitar ese actuar del delincuente. Una de las bases de este triángulo está en la racionalización, en este caso el deseo en la parte del delincuente de cometer un delito, y en la motivación, en la necesidad que tienen muchos delincuentes de lograr sus objetivos delincuenciales. Cuando nos referimos al término delincuencia, será ese conjunto de delitos de una comunidad, de un país. La delincuencia también se conoce como el fenómeno de delinquir o cometer actos por fuera de los estatutos impuestos por la sociedad. Y esta delincuencia va a tener unas fases. Primero, preparación. Segundo, ideación. Y tercero, ejecución. En la gran mayoría de los casos, los delincuentes, dentro de su modus operandi delincuencial, preparan el cometer un delito. En el caso de los delincuentes comunes, aunque muchos de ellos no preparan o no idean el cometer un delito, pues viven del oportunismo que se le da en el caso de que no estemos bien preparados o bien posicionados en los servicios o puestos de trabajo. Sin embargo, existe una ideación por parte del delincuente de cometer un delito y eso lo lleva a la ejecución de sus actos delincuenciales. Estos tipos de delincuentes, para los cuales nosotros como miembros de la seguridad privada seremos su principal amenaza, les vamos a llamar agentes de riesgo. Y encontramos que podemos vernos enfrentados a un delincuente común, a un delincuente organizado, delincuentes narcoterroristas, delincuentes bandas emergentes, delincuente migrante, delincuente de cuello blanco, narcotraficantes, entre otros. Delincuencia común es cometida por un individuo, máxime por 3, y tiene por objetivo la comisión de un delito que podría ir desde una falta menor hasta una grave y calificada, es decir, desde el hurto o robo de un celular hasta un asesinato. No hay gran planeación por parte de estos delincuentes en la comisión de hechos o actos delictivos. No se pretende actuar permanentemente a gran escala. En cierto sentido se constituye como la delincuencia callejera. La delincuencia por lo general es urbana, viene incluso de estratos más bajos. Hay carencia de educación. Se acompañan los actos delictivos con consumo de alcohol, de drogas. Hay mayor número de hombres que mujeres, aunque ahorita se ha visto muchas damas vinculadas como delincuentes comunes, pero en sí no existe como tal la planeación para cometer el delito. Se vive del oportunismo que la comunidad le dé, que el ciudadano le brinde al delincuente, y asimismo nosotros como miembros de la seguridad privada. La delincuencia organizada está conformada por más de 5 personas, tiene o posee un eje central de dirección y mando, es decir, aparece un jefe de banda o cabecilla con rasgos permanentes de autoridad para el logro de sus objetivos delincuenciales. Muchas veces tienden a penetrar y corromper a las autoridades. Delinquen bajo un principio
de desarrollo de actividades mediante células, conforman una estructura empresarial delincuencial, tienen un espacio prolongado de actuación y continuidad. Ellos no conforman esta empresa delictiva para un acto delincuencial, sino para muchos y en diferentes partes del país. Los delitos que cometen son graves, se obtiene beneficios, poder, influencias. En el grupo, banda u organización existe asignación básica de tareas. Cada quien tiene una función a desempeñar dentro de la estructura delincuencial. Se establece una disciplina interna. Tienen actividades en grandes territorios, utilizan violencia e intimidación y tienen una estructura empresarial para encubrir sus operaciones. Narcoterroristas, anteriormente conocidos como guerrillas o grupos subversivos, buscan dentro de su modus operandi delincuencial desestabilizar al país y a su fuerza pública, policía, fuerzas militares. Centran su accionar en el narcotráfico, en actos de terrorismo, extorsión, ataques a la fuerza pública, ataques a infraestructuras del Estado, oleoductos, hidroeléctricas, torres, artefactos explosivos para entidades del Estado, homicidios a personalidades, reclutamiento de menores, tráfico de armas, violaciones de mujeres, violación de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Conforman guerrillas urbanas. También se enfocan en el desplazamiento forzado de campesinos, entre otros actos delincuenciales, y de los cuales nosotros, por proteger la seguridad ciudadana y muchas instituciones del Estado dentro de la seguridad privada, podemos ser objeto del accionar delincuencial de estos grupos narcoterroristas. Bandas emergentes conocidas como BACRIM o bandas criminales, y ahorita GAOR, grupos armados organizados residuales. Estas bandas criminales BACRIM están conformadas por integrantes de las desmovilizadas AUC, Autodefensa Unidad de Colombia, mal llamadas paramilitares. Y los grupos armados organizados residuales GAOR están conformados por integrantes de las desmovilizadas FARC. Centran su accionar delictivo en el narcotráfico, en el microtráfico, el control territorial por las rutas del narcotráfico, extorsiones con la mal llamada vacuna, lo que ellos llaman el impuesto revolucionario, homicidios, colocación de artefactos explosivos improvisados, reclutamiento de menores, violaciones de derechos humanos, desmembramiento de humanos, control de zonas de la ciudad para expendio de drogas, entre otro tipo de actividades delictivas. Un día cualquiera en un supermercado colombiano. Las cajeras atendiendo a los clientes que esperan en cola para pagar los productos, mientras a unos pasos un joven se encarga de la recepción. Justo ahí una mujer en BBD, shorts y zapatillas llega y pide que le guarden una bolsa negra. El empleado le entrega el ticket y esta ni siquiera espera que terminen de revisar el paquete y se aleja del lugar. Unos segundos después, el joven coloca el bolso a un costado con el ticket de recepción y sigue con su trabajo, hasta que ocurre lo inimaginable. Una estruendosa explosión se apodera del centro comercial. El joven, la cajera y 3 clientes perdieron la vida en el acto. Otros 15 resultaron con graves heridas. El atentado se produjo en represalia porque el dueño del establecimiento se negó a pagar una extorsión, según contó la mujer detenida poco después, que aseguró que unos hombres le pagaron $25 para dejar el paquete. Delincuente migrante, es decir, extranjero, este aplica en todos los modos operandi delincuenciales, hace parte de todos los accionarios delincuenciales. Lo encontramos como delincuente común, como delincuente organizado, haciendo parte de los grupos narcoterroristas, de las bandas emergentes, en fin. Este tipo de delincuente se caracteriza también por utilizar damas para lograr sus actos delincuenciales, para transporte de armas, para la venta de sustancias alucinógenas, en este caso el microtráfico, igualmente el narcotráfico. Conforma bandas
organizadas, entre otros tipos de actos delincuenciales. El delincuente de cuello blanco es esa corrupción política, administrativa, judicial y de la fuerza pública del país, que corrompe todas las esferas de la sociedad. Es el cáncer de Colombia y en él se ven envueltos muchas personas y también esos tentáculos nos van a llegar a nosotros como miembros de la seguridad privada y el cual nosotros debemos estar prevenidos para contrarrestar este accionar delincuencial.